Sábado 28 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir, a clamar juntos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto, mis queridos hermanos, las lecturas correspondientes al día de hoy. Estamos dentro de la octava de Navidad y en este día estamos de fiesta por los santos inocentes mártires, toda esta comunidad de niños que fueron asesinados cruelmente en tiempos de Herodes. Por eso la Iglesia honra como mártires a este coro de niños inocentes, víctimas del sanguinario Herodes, que arrancados de los brazos maternos, escribieron con su sangre la primera página del libro de oro de los mártires cristianos, testigos del sacrificio de Cristo. Merecen la gloria eterna recibiendo la palma y la corona del martirio. Son invitados al banquete de Cristo que rodean la cuna del niño Jesús con un coro armonioso de niños. Con las cándidas vestiduras de la inocencia, testimonian con la sangre su pertenencia a Cristo. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 5 hasta el capítulo 2, verso 2. Queridos hermanos, les anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 123. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 2, versos 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta:
llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta fiesta tan grande de los santos inocentes mártires. Todos estos niños que derramaron su sangre como testimonio del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo el Salvador. En la primera lectura, el apóstol San Juan nos habla de cómo nosotros debemos permanecer en la verdad. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros, dice el apóstol. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Esta primera lectura, queridos hermanos, la han puesto los liturgistas a propósito de esta gran fiesta, de esta gran celebración, porque es el contraste entre la inocencia de estos niños y el pecado de cada uno de nosotros. Sin embargo, la clave de interpretación en torno a esta lectura, a la luz de la fiesta que celebramos en el día de hoy, viene a decirnos que nosotros tenemos un abogado, tenemos alguien que nos justifica delante del Padre. Es decir, somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, reconocemos nuestras culpas, Cristo, el Salvador, derrama su sangre purificándonos a nosotros y haciéndonos inocentes ante los ojos del Padre. Esa es la clave de interpretación y ese es el contraste que se presenta hoy en esta primera lectura. Porque estos inocentes proclamamos que están gozando ya del reino de Dios, ya están viendo a Dios desde ese mismo momento en el cual fueron degollados, martirizados, derramando su sangre como testimonio. Eran inocentes, no habían cometido pecado. Pero nosotros, en razón del inocente con mayúscula que es Jesucristo, que ha derramado su sangre por nosotros, también podemos ser presentados como inocentes delante del Padre, aunque nosotros hayamos pecado. Y eso se llama la justificación por la gracia de Dios y no por las obras. A nosotros, queridos hermanos, lo que nos corresponde hacer es reconocer que hemos pecado. El pecado que no tiene perdón es el que no se reconoce, o aquel que se oculta, o aquel pecado, falta, en donde la persona se justifica y quiere hacer ver como bueno algo que de suyo es malo. Es un engaño. Por eso el apóstol Juan dice que el que dice que no ha pecado, pues se engaña y no es sincero. Por eso estamos llamados a confesar nuestros pecados. Dice el apóstol: hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Nos advierte con respecto del pecado. Ojo, pero dice lo siguiente: si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo, ya que Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los pecados nuestros, sino por los pecados del mundo entero. Hoy la palabra nos invita a acercarnos al justo, a pedir misericordia, a pedir perdón, para obtener esa salvación, no por mérito, sino por pura gracia del Señor. En el Evangelio del día de hoy, pues se presenta esa escena donde ya después de que los magos se marchan, entonces el ángel del Señor vuelve a aparecerse en sueños a San José y le dice qué es lo que tiene que hacer.
levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es el ángel del Señor el que va guiando los pasos de José. Y es maravilloso ver cómo lo hace por medio de los sueños. Queridos hermanos, hay sueños que son inspirados por Dios. Hay sueños que vienen de parte de Dios. Hay que estar atentos, hay que tener fe y discernimiento espiritual. No todos los sueños vienen de Dios, pero hay sueños que vienen de Dios. Y por eso hay que pedir esa gracia, ese don. Seguramente muchos de ustedes han llegado a tener sueños. Interpreten esos sueños a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, porque puede ser que Dios nos pueda estar hablando a nosotros a través de los sueños, como lo hizo con San José. Y dice la escritura en el Evangelio que José se levantó de mañana e hizo lo que el ángel le había dicho y se lo llevó a Egipto. Y todo esto es para que se cumplan las profecías, se cumplen las palabras dichas por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Eso cuando sucedió la muerte de Herodes. Herodes mandó asesinar a todos los niños de Belén y sus alrededores de 2 años hacia abajo. La mortandad fue muy grande y todos esos niños son los santos inocentes. Murieron como consecuencia de que Cristo el Señor había venido al mundo y había quien lo quisiera eliminar a cualquier costo. Y por eso manda asesinar a todos los niños menores de 2 años. La crueldad frente a la inocencia, la piedad de Dios frente a un corazón endurecido que lo único que le interesa es ser el rey de todo. Pero ya sabemos que el reinado le pertenece a ese niño envuelto en pañales, custodiado por San José. ¿Qué mejor padre y custodio que este San José que Dios escogió para que resguardara y protegiera los tesoros más grandes de él, es decir, al niño Jesús y a la Virgen María? Qué bueno aprender de San José a ser protectores de la vida, queridos hermanos. El trasfondo también de este evangelio es cómo cada uno de nosotros tenemos que ser defensores y protectores de aquellos que están indefensos, de aquellos que son inocentes, y esto contrasta nuevamente con la realidad de un mundo que está procurando el aborto, pero de una manera increíble. Se dice que en el año anterior fueron más los niños abortados que los niños nacidos. Aquí en Colombia hace poco salió una noticia donde se registró el menor número de nacidos en los últimos 10 años. Este 2024 fue el año de menos nacimientos, hermanos, ¿y saben cuál es el trasfondo de esa noticia? El aborto, que la mayoría de personas están abortando a los niños en el vientre materno. Hay que proteger la vida desde el mismo instante de la concepción hasta el día de la muerte, como Dios lo tenga previsto, porque esto también rechaza la eutanasia. Somos defensores de la vida, somos cristianos, como lo hizo San José. Protejamos al débil, al indefenso, al inocente. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.